se vayan conectando más. Si tienen como avisarle a sus compañeros para que se vayan conectando, ya, para que no se pierdan la clase. Ahora ya somos 13, ya por 14. Muy bien. Bueno, buen día a todos. Bueno, buenas tardes ya, en realidad, a todos, a todas, ya. Como habrán visto, le subí material hoy día que tiene que ver con 100 años de soledad, ya, y con, bueno, y con el autor Gabriel García Márquez, ya, porque se supone que ustedes ya leyeron Cien años de soledad, que espero que sea así. Sé que es un libro un poco más extenso, pero ya han tenido ya bastante tiempo desde que se dio la lectura, ¿ya? Así que aquellos que todavía no terminan, ojalá terminarlo lo antes posible, ¿ya? Y justamente este libro va a ser dividido en dos partes, ¿ya? La primera evaluación que ya fue subida, que hay plazo hasta el próximo martes para realizarla, que son preguntas más bien de reflexión en relación al libro. Inclusive hay en esta evaluación hay un fragmento, o sea, hay un texto que tiene que ver con los temas del libro y del autor, pero no es directamente que haya sido una lectura del libro mismo, pero sí hay otras preguntas de comprensión y de análisis de la lectura. ¿Ya? En realidad la evaluación son 5 preguntas esta primera parte y es bastante fácil, no está muy compleja, así que no creo que tenga mayor dificultad. ¿Ya? De todas maneras, la clase de hoy va a ser relacionada con esa novela. ¿Ya? Muy bien. Cualquier duda, sugerencia o algo que quisieran comentar durante la clase en relación al libro, lo pueden hacer. Ya no hay problema ahí. ¿Ya? Muy bien. Lo primero que vamos a revisar para comprender un poco la temática del libro, dentro de qué contexto se enmarca, ya, es ver y revisar el boom latinoamericano. ¿Ya? A grandes rasgos, porque lo vamos a ir viendo en profundidad, el boom, como el nombre lo dice, es como una especie de explosión, como una bomba cultural, una bomba, cierto, que viene a remecer, cierto, la literatura latinoamericana sobre todo, y su incidencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchos autores de esta época, mediados del siglo XX, ya 1960 por ahí, en esos años, ¿cierto? Empezaron a escribir como en abundancia de sobremanera, y empezaron a dar a conocer al mundo la realidad latinoamericana. Entonces Latinoamérica empezó a ser un tema que era interesante de abordar y de conocer para el mundo. Entonces eso es lo que empieza este fenómeno editorial, de expansión, de comercio del libro, etcétera. Entonces bien interesante y muchas temáticas. Bueno, ahí están todos los autores que se podrán ver en la imagen, ¿cierto? Pablo Neruda, Julio Cortázar, García Márquez, ¿cierto? Vargas Llosa, y tantos otros, por ejemplo, que pertenecen a esta generación. ¿Ya? Muy bien. ¿Cierto? Bueno, en esta clase entonces lo vamos a centrar, bueno, en esta parte, porque dividí en tres partes la clase, nos vamos a centrar en el boom latinoamericano específicamente. ¿Ya? Quiero sí invitarlos a reflexionar, y aquí sí quiero su participación, en relación a la siguiente frase y reflexión de Francis Bacon, o decir Francis Bacon. Él dice lo siguiente: la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y al escribir preciso. ¿Qué le sugiere, qué planteará el autor a través de esta frase? ¿Qué habrá querido decir? ¿A qué apuntará? ¿Cómo lo interpretan? La lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. ¿A qué se referirá acá? ¿Cuál es la importancia que le da la lectura y la escritura de la conversación? ¿A qué apunta esta reflexión? Chicos, chicas, ¿a qué apunta esta reflexión? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Tienen que acostumbrarse a reflexionar. Ya están a solamente unos meses de terminar cuarto medio y de ingresar a la universidad, y en la universidad, bueno, espero que la gran mayoría, es cierto, sea ese su propósito, bueno, independiente de lo que deseen hacer más adelante, pero si me imagino quieren seguir estudios superiores o en universidades, en institutos profesionales, ¿ya? Una de las habilidades que más se necesita es la habilidad de análisis, de interpretación, de inferencia. Ustedes no van a tener que solamente leer por leer, sino que van a tener que leer para comprender y leer para aprender también, que eso es bien, es claro, es como bien desarrollado en la universidad. Entonces van a tener que hacer mucho trabajo reflexivo. Entonces es importante que, bueno, en realidad siempre nosotros trabajamos en base a reflexiones, pero es importante
que se aboquen a reflexionar sobre aquello que se lee, ya que lo que se lea no sea como porque sí nomás, sino que porque tenga un sentido o le haga sentido a la lectura. Es importante. Algo que quisieran comentar, espero bueno, que la universidad no se atrevan más bien, se atrevan, ¿cierto? No sigan esta línea, pero sí se atrevan a opinar, que cuando lleguen allá, cuando estén cursando sus primeros cursos, se empoderen de la palabra, de alguna manera, que ustedes sean capaces también de ser buenos profesionales a futuro, ¿ya? Y en ese sentido, ser profesionales que se cuestionen aquello que están aprendiendo también. Bien, en fin, eso era como reflexión general. Respecto a esta frase, la lectura, ¿cierto?, hace al hombre completo, ¿verdad? Uno puede pensar en relación a la importancia de la lectura. La lectura nos acompaña casi de los primeros años de vida, ¿cierto? Cuando uno empieza a leer o conocer el alfabeto, y de ahí en adelante, en sociedades como altamente alfabetizadas, como son nuestras sociedades actualmente, donde la lectura, la escritura es parte importante para desenvolverse en sociedad, ¿cierto? Nos permite conocer a nosotros mismos, nos permite generar identidad, uno a través de la lectura genera identidad por acuerdo o en desacuerdo con aquello que lee o con aquello que leen otros también. Uno a través de la conversación también, por ejemplo, conoce otras realidades, empatiza con el otro, ya cierto, de alguna manera la conversación también nos abre ciertos mundos, ¿verdad? En los cuales nosotros vamos profundizando. Y una persona que es ágil de conversación es una persona que probablemente es un muy buen lector, porque tiene esa facilidad también para captar y seguir el hilo de los diversos temas, de las distintas conversaciones que pueden existir, ¿ya? Y la escritura nos hace ser precisos, y yo también concuerdo con esa frase de Bacon, ¿ya? ¿Por qué? Porque la escritura nos hace ir a lo esencial de aquello que se piensa y que se dice, ¿ya? En ese sentido es fundamental, ¿ya? Que son todos los componentes básicos del lenguaje. Bien, pregunta para ustedes, y así aquí sí que necesito que participen. ¿Qué sabes acerca de la literatura que se ha dado en América Latina? ¿Qué conocen de nuestra propia literatura? ¿Qué conocen de nuestra realidad como latinoamericano en relación a la literatura? ¿Qué han leído? ¿Qué recuerdan? ¿Algunos autores que recuerden? ¿Qué obras recuerdan? ¿Qué temas? ¿Qué género literario? ¿O en qué época, cierto, hubo como mayor influencia de la literatura latinoamericana? ¿Qué conocen sobre esto, chicos, chicas? Yo me acuerdo que al menos García Márquez empleaba harto el realismo mágico, no sé si es así con todos los autores. Exacto, ¿cierto? Muy bien, gracias por el aporte. Así es, García Márquez es un autor que cultiva el realismo mágico, que en realidad no lo instauró él, ya él, si bien lo ocupa en su obra, así como muchos de los autores que vamos a revisar ahora del boom latinoamericano, como Julio Cortázar, ya también, por ejemplo, está Alejo Carpentier. Y Alejo Carpentier, él sí fue por así decirlo, el fundador o el padre del realismo mágico. Él es el que incursiona y es el que plantea el término realismo mágico, ya que después toman todos estos autores. Y sí, que tiene que ver con esta realidad latinoamericana, pero que muchas veces tiene mucho de mágico. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay mucho de fantasía, ¿ya? Y como muchas veces en Latinoamérica por muchos años también hubo mucho analfabetismo, también hubo mucho sincretismo, mucha mezcla de culturas, ¿verdad? Cuando pensemos los diversos pueblos originarios que han existido en América Latina, que ahora en comparación a todos los que habían, ahora quedan muy pocos, ¿ya? Y eso es lamentable, ¿ya? Cada lengua, cada idioma tiene su propio punto de vista, su propia cosmovisión, su propia forma de entender la realidad. Entonces, toda esa realidad latinoamericana se ha intentado reflejar también a través de la literatura, ¿ya? Bien, acá tenemos algunos autores característicos. En la esquina superior derecha tenemos una imagen de Julio Cortázar, ya en la esquina superior izquierda a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, lo mismo que Gabriel García Márquez, esquina superior, perdón, la esquina inferior derecha, y el otro autor, no sé si es Onetti o es otro autor, ahí tendría que ver quién es, ¿ya? Pero sí son todos pertenecientes al boom latinoamericano, ¿ya? Bien,
Respecto a este concepto de boom, yo ya les había anticipado que tiene que ver con un fenómeno editorial, de donde empiezan a producirse en masa mucha diversidad y variedad de libros que de alguna manera se difunden al mundo, ¿ya? Donde se muestra esta realidad latinoamericana. Sobre todo se desarrollan a nivel de la narrativa, en los cuentos, en las novelas, ¿ya? Y que se van distribuyendo entonces por las distintas partes del mundo, son traducidos a diversos idiomas, ¿ya? Sobre todo que muchos de estos autores obtuvieron el Nobel de Literatura, por lo menos García Márquez y Vargas Llosa, ¿ya? También se destaca porque ustedes saben que la literatura contemporánea rompe, quiebra, ¿cierto?, con la forma tradicional de la escritura, ya hay muchos elementos, por ejemplo, de las anacronías, ¿cierto?, que la vamos a revisar de nuevo, que tenían que ver con estos cambios o alteraciones temporales. Ya la historia ya no sigue el juego de inicio, desarrollo y cierre o conclusión, sino que a veces se desestructura, hay ciertos cambios, ¿ya? Pero sobre todo, todos estos fenómenos editoriales, también hay mucha influencia de lo que sucedía políticamente a nivel social y cultural en Latinoamérica, sobre todo en la década de 1960, ¿ya? ¿Qué otras características encontramos acá en este tipo de literatura? ¿Ya? Por ejemplo, el tema cubano es un tema bien recurrente, o sea, la revolución socialista de Cuba, ¿verdad? Va a marcar mucho de la literatura también que se genere en esta época, ¿verdad? En algún sentido también, como respaldo también del levantamiento castrista, ¿cierto? Contra Batista, que ahí es lo que le interesa un poco de historia latinoamericana, pueden buscar un poco más sobre el tema de la historia de Cuba, que es bien interesante igual. ¿Ya? Y en general, ¿verdad? Hay muchos autores que algunos discrepaban, se distanciaron, ¿verdad? Y tomaron distintas vertientes, como Mario Vargas Llosa, como Cabrera Infante, como Jorge Edwards, ¿verdad? Y otros, ¿cierto? En la actualidad, ¿ya? Y también como el caso de García Márquez y Mario Benedetti, ¿cierto? En Uruguay, ¿ya? Entonces también estos escritores eran bien variados y abarcaban diversos territorios de Latinoamérica. Respecto al realismo mágico, como bien mencionaba la compañera, tiene que ver con cosas irreales o que parten de la realidad, pero que tienen un tinte mágico o fantasioso o inesperado, ¿ya? Pero la diferencia está que aquello pareciera tan cotidiano porque en el mundo en que viven las personas de esa historia, ya aquello no es tan sorprendente que es hasta creíble, ¿ya? Hay muchas técnicas, historias, ¿verdad?, que van incorporando este tipo de lenguaje, este tipo de técnicas, ¿ya? Y que se pueden basar en la vida real, pero sobre todo aparece lo fantasioso, lo extraño, que viene como a hacernos como un clic, ¿cierto? Para, en esta obra, ¿cierto? Y en el desarrollo de la historia, ¿ya? Entonces aparecen los elementos extraños, la fantasía, las leyendas, los pueblos míticos o pueblos legendarios, hay espacios, ¿cierto? Y lugares, ¿verdad? Donde se destacan los distintos como territorios latinoamericanos, ¿verdad? Y una forma también de hacerse este imaginario colectivo de lo que es ser latinoamericano, ¿ya? Y eso es bien interesante, o sea, que en el fondo los latinoamericanos también tenemos algo que contar, o sea, tenemos nuestros propios mitos, inclusive mucho más interesantes que los mitos europeos, que los mitos de el rey Arturo, que los mitos de los caballeros de la mesa redonda, o sea, acá hay muchos mitos más interesantes o tanto más que los mitos europeos que nosotros conocemos, ¿ya? Como le mencionaba, estaban las anacronías, que eran estas alteraciones temporales, que son con técnicas narrativas, ya que son muy usadas acá en el boom latinoamericano, por ejemplo, ¿cierto? En Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Una historia que es contada desde atrás para adelante, es decir, desde la muerte del personaje que se va relatando y se va haciendo como si fuera cada vez más joven, hasta que finalmente nosotros llegamos a cuando él estaba antes de nacer, inclusive en el vientre materno. Entonces es bien simbólico porque Viaje a la Semilla en el fondo lo que hace es volver que el hombre vuelve a ser parte de la naturaleza, a ser parte, ¿verdad?, del todo. ¿Ya? Es bien interesante. También tenemos la novela La Amortajada de María Luisa Bombal, que también que genera un quiebre ahí. O estas mismas novelas que ya no narran cronológicamente, como el caso mismo de Cien años de soledad. ¿Ya? Bien, claro, entonces acá hay un quiebre con la narración clásica de inicio, desarrollo y cierre. ¿Ya? Bien.
Los autores más característicos, para los que quieran más adelante leer algún libro de él, o de ellos, perdón, o cuentos, les dejo acá algunos y sus nacionalidades. Por ejemplo, Julio Cortázar, que nosotros me parece que hemos leído algunos, por ejemplo, La noche boca arriba, igual hemos leído otros cuentos de Cortázar, ya Final del juego, bien interesante también de él, o Continuidad de los parques, ya hay varios bien interesantes, tiene muchísimos tomos, hay muchos tomos, como dos libros, o sea, dos tomos de cuentos de Julio Cortázar que son bien variados y sobre todo bien fantásticos. ¿Ya? Él es de nacionalidad argentina. Jorge Amado, de Brasil, José Donoso, acá en Chile. Es bien interesante porque fue uno de los autores del boom que fue bien conocido también hasta el día de hoy. En Colombia, obviamente, Gabriel García Márquez, en Cuba, José Lezama Lima, en México, Carlos Fuentes, en Paraguay, Augusto Roa, en Uruguay faltó, sí, por ejemplo, Benedetti, y en Perú, obviamente, Mario Vargas Llosa, que fueron como los autores representativos. Respecto a las principales obras que acá se conocen, tenemos, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, ¿cierto? Con su libro La ciudad y los perros. Ya él fue premio Nobel de Literatura no hace muchos años, el 2010, ya, y ha recibido distintos galardones, como el Premio Breve en el 62 y también en el 63. ¿Ya? Bueno, esta obra está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿cierto? Allá en Perú, en Lima, donde adolescentes y jóvenes internos reciben formación escolar secundaria bajo una severa disciplina militar. Ahí se muestra crudamente y realistamente la realidad, ¿verdad?, de un ejército, ya de lo que tienen que pasar. Ya, en Rayuela de Julio Cortázar, también una obra bien interesante, ya porque acá se producen varios cambios en el sentido de cómo está estructurada la novela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tú independiente de dónde empiezas a leer, cada vez que leas Rayuela, puedes leer tantas novelas como quieras, o sea, hay muchas combinaciones de leerla. O sea, por ejemplo, puedes leer esta novela saltándote capítulos y te da un final distinto. Puedes leer lo que te propone el autor, que te propone ir a tal capítulo e irte saltando, entonces tú vas a tener siempre un final o situaciones distintas según cómo lo leas. Leer este libro desde atrás para adelante, en fin, ya desde el medio hacia atrás, del medio hacia adelante. O sea, hay tantas formas de leer este libro que lo hacen bien interesante y que da múltiples interpretaciones porque Cortázar tenía una teoría de un lector mucho más activo, que él llamaba lector macho, ¿ya? Del cual el lector tenía que ya no solamente recibir y ser capaz o sea, ya no solamente recibir la obra como se la entregaban, sino que tenía que ser un lector más crítico y tomar él la palabra. ¿Ya? Aparecen mucho los monólogos interior, que acuérdense que es una técnica que revisamos con Virginia Woolf, ¿cierto? Que tiene que ver con esta reflexión de los pensamientos internos de los personajes, ya al mismo tiempo con la introspección, y narra la historia, ¿cierto? En este caso en Rayuela Horacio Oliveira, que es cierto que es el protagonista de esta historia, ¿ya? Y obviamente accedemos a un punto de vista mucho más subjetivo también del lector, ¿ya? Y en ese sentido muchas veces también se la considera antinovela por lo mismo que le iba contando. Bien, respecto a Cien años de soledad, que es la obra que ustedes están leyendo, la novela, ¿cierto? Fue una novela, ¿cierto?, escrita por, cierto, Gabriel García Márquez, escritor de nacionalidad colombiana, ya que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, ¿ya? Cierto, es considerada hasta el día de hoy, y quizás por mucho tiempo más, una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, ¿ya? Y ha sido una de las más traducidas al español, y ahí tiene 20 capítulos que no tienen un título en sí mismo y nos narran esta historia de la familia Buendía, alrededor de 100 años, ¿cierto? Que vive Macondo, ¿verdad? Con sus distintos cambios sociales, desde su conformación hasta su declive, hasta su término, ¿verdad? Es bien interesante porque acá se conjugan el desarrollo de esta familia en particular con lo que ocurría en su entorno social, que se va repitiendo cíclicamente la historia una y otra vez en esta suerte de maldición familiar. ¿Ya? Bien, eso en general. Ya, ahora voy a pasar al autor de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. Esto lo voy a ver muy breve, ¿ya? Solo para que tengan alguna referencia. Ya vamos a ver su biografía, sus principales obras, vamos a ver un fragmento de Cien años de soledad, las trascendencias, perdón, las frases célebres del autor, entre otras. Ya, respecto a Gabriel García Márquez, bueno, él nació en 1927 en México, perdón, nació en Colombia, pero muere en México en el 2014, ¿ya?
Es cierto, es más conocido como Gabriel García Márquez y fue un novelista, cuentista y guionista, o sea, también escribió guiones, ¿verdad? Cierto, de películas, y editor y periodista colombiano. O sea, además de escritor, se desarrolló en diversas facetas, ya en el ámbito cultural, periodístico y literario. ¿Ya? Claro, él vino a renovar de alguna manera la literatura hispanoamericana, ¿cierto?, en el boom. ¿Ya? Algunos datos de su vida, ¿verdad? Creció como niño único, ya en su infancia, ¿cierto? Con su abuelo materno y sus tías. Cursó su primer estudio en el Colegio Montessori de Aracataca, en Colombia, ¿cierto? Específicamente en Barranquilla. En 1947 estudió en la Universidad Nacional de Colombia y finalmente después publica su primer cuento, ya La Tercera Resignación. ¿Ya? Bueno, él tiene un montón de cuentos también, o sea, gran parte de estos autores han escrito muchísimo. ¿Ya? Después tenemos, en 1950, se abocó al periodismo, ¿ya? Y después empezó a publicar su primera novela, que fue la primera de ellas, La hojarasca. ¿Ya? Eso como algunos de datos como claves de este autor. ¿Ya? En 1967 ya escribió Cien años de soledad. Acá es bien interesante porque él estaba como en un aprieto económico, y se dice que él fue a Acapulco, en México, a una playa con su mujer, y ahí se dio cuenta que se le ocurrió esta idea más o menos de qué escribir, y se tuvieron que devolver, ni siquiera disfrutaron del viaje, ¿ya? Y invirtieron hasta su último ahorro para poder costear, ¿cierto? Y de hecho él lo dice en varias entrevistas, que las voy a compartir después, que él no tenía ningún peso, no tenía nada en ese momento, porque lo invirtió todo lo que último que le quedaba en esta novela, y si es que no resultaba, realmente iban a quedar en la quiebra. Pero sin embargo sabemos que fue todo lo contrario, que fue todo un éxito. ¿Ya? Muchos de estos autores confiaron mucho en sí mismos, porque más que un trabajo editorial, ellos creyeron firmemente en el desarrollo de su obra, y finalmente eso es lo que hace que hasta trascienda hasta el día de hoy. ¿Ya? Como les decía, murió en el año 2014, ya hace pocos años lamentablemente, en México, ya por un cáncer linfático. ¿Ya? Respecto a su obra, claro, mezcla mucho de ello, tiene, claro, hay muchos cuentos que toma temas periodísticos como las crónicas y los lleva a la narración. Eso es bien interesante porque hace un intertexto con la realidad, porque lo lleva al desarrollo de la creatividad de la narración misma. ¿Ya? Él es claro, ocupa mucho la fantasía, la imaginación, era una persona muy analítica, de muy, muy buen observador, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto? Llegamos a esta obra que es Cien años de soledad, con la cual se adjudica el Premio Nobel de Literatura en el 82, ¿ya? Y que, como sabemos, es la historia de esta familia, como les comentaba, buen día, hasta que llega desde la fundación de Macondo hasta su destrucción final, donde vamos a ir viendo temas tan variados como la vida, el amor, la muerte, la frustración, la magia propia de Latinoamérica, los elementos de la naturaleza, la descripción de los paisajes, las pasiones también, acá inclusive el incesto, que de hecho es por la, entre comillas, maldición por la que se conforma, ¿cierto? Macondo, y por la que se conforma también la familia, ¿cierto? De los Buendía, ¿ya? Y diversos conflictos políticos, sociales y culturales que van a ver en la obra, ya también reflejando la sociedad latinoamericana. Sin embargo, pese a todo, sigue manteniendo un lenguaje bien poético, ya trágico, exagerado a veces, pero también no deja ese simbolismo. Sus obras más importantes tenemos La hojarasca, que fue su primera novela, El coronel no tiene quien le escriba, en el 61, La mala hora, en el 66, el libro de cuentos Los funerales de la mamá grande, en el 62, ¿ya? También, por ejemplo, en una segunda etapa, El otoño del patriarca, en el 74, Crónica de una muerte anunciada, en el 81, que esa me parece que la leyeron, al menos bien interesante de leer, El amor en los tiempos del cólera, que es mi novela favorita de él, porque, y de hecho él también concuerda en eso, que es su novela que él siente que más lo desarrolló, ¿cierto? Porque de alguna manera retrata, si bien muy ficticiamente, ya retrata la historia de sus padres, de la historia de amor de sus padres, de cómo su papá tuvo que de alguna manera oponerse contra todo, ¿verdad? Contra el padre de su novia, que es la mamá de García Márquez, ¿cierto? Cómo tuvo que hacer todo para que finalmente lograran casarse. Y después, claro, ahí después nos cuentan toda esta historia de cómo fue. Ya, bueno, obviamente dentro de la ficción.
¿ya? También tenemos el general en su laberinto, del amor y otros demonios, que también es bien interesante. Del amor y otros demonios, sí, también se la recomiendo. Y lo increíble y cierta historia de la Cándida, y triste historia, perdón, de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, ¿ya? Y finalmente, bueno, y estos son El olor de la guayaba, La bendita manía de contar y una de sus últimas novelas, Vivir para contarla, que son más bien sus memorias. ¿Ya? Bien, vamos a lo que nos compete, que era Cien años de soledad. Un fragmento de Cien años de soledad, que es con el cual empieza, ¿cierto? La novela dice, y tiene que ver también con esta especie de alteración cronológica que comentábamos, ¿cierto? Partir desde una diacronía, en este caso a partir de un raconto. Muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. ¿Cierto? Está surgiendo Macondo, ¿verdad? El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, o sea, una especie de génesis, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor, y ahí se está caracterizando, ¿verdad?, la personalidad de este personaje, que se va a transponer a varias generaciones de los Buendía, que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Claro, en ese entonces donde se estaba fundando Macondo, pero después sabemos que esa realidad va a cambiar y bastante. Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante, vio un dromedario triste, vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola. Vio a los payasos haciendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar. Y no quedó sino el luminoso espacio en la calle, que el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue el castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. ¿Cierto? Algunos fragmentos, ¿cierto? De la novela, ya para que lo vayan viendo. ¿Ya? Entonces, como les decía, esta es una de las novelas, por eso se lee, que más trasciende, ¿verdad? Dentro del boom latinoamericano. Y algunas frases célebres del autor que nos pueden hacer sentido. Él dice, recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. O sea, él siempre va a poner los sentimientos, la emoción por sobre la razón. No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Eso es bien interesante también, ¿cierto? Para nuestras crisis amorosas es bien interesante tenerlo en cuenta. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener, como el amor idealizado, ¿cierto? Es como ese amor que tú sabes que por mucho que te guste a alguien, nunca vas a poder estar con esa persona. Ya, un poco triste la frase, pero bueno, ya. Bien, y ya acercándonos a la parte final, ya al análisis de 100 años de soledad, ¿ya? Aquí, bueno, pueden comentar igual, ya no hay ningún problema si alguno quiere comentar algo del libro, ¿ya? Como les decía, nuestro objetivo tiene que ver más bien con analizar distintos problemas, ¿verdad?, de los textos literarios, analizar el contexto histórico, que es lo que estábamos viendo recién, los valores, las creencias que aparecen en estos libros, ver los temas principales de esto, ¿ya? Y sobre todo también el efecto que nos produce una novela, o sea, no podemos leer algo sin que nos produzca nada. O sea, yo creo que todo el tiempo aquello que leemos, aquello que vemos, aquello que escuchamos nos está produciendo algo. Así que es súper relevante ver y pensar qué me produce aquello que leo, qué me produce aquello que observo. ¿Ya? Bien, ya dijimos lo principal,
que García Márquez había, cierto, era autor del Bull latinoamericano, nacionalidad colombiana, cierto, nació en Aracataca, cierto, de profesión periodista y también literato, y que él en sus libros, en sus cuentos, en su obra en general, busca reflejar esta realidad latinoamericana y sus costumbres. Ya, respecto al realismo mágico, como bien mencionábamos, es un subgénero dentro del género narrativo, ¿ya? Y que se caracterizaba, como bien decíamos, con estos sucesos maravillosos que vienen a generar este quiebre de la realidad cotidiana, ¿ya? Y que también es muy común verlo reflejado en la realidad latinoamericana, ¿cierto? Y que al mismo tiempo, por ejemplo, hay muchos episodios, como lo son cuando Remedio la Bella, ¿cierto?, asciende casi como la Virgen María, por así decirlo, a los cielos, ¿ya? En esta ascensión espiritual. También, por ejemplo, en este niño, ¿cierto? Con cola de cerdo, en las mariposas de Mauricio Babilonia, entre tantas cosas que aparecen, es cierto, en esta historia que tiene que ver con la fantasía, con lo mágico. ¿Ya? Respecto a Macondo, ya cierto es el lugar central, el espacio físico central en el cual se desarrolla esta historia, ¿ya? Y obviamente, si bien él se inspiró en su pueblo natal, ¿cierto? Aracataca, claro, aún así, claro, obviamente esta historia, este pueblo está dentro de la imaginación ficticia, ¿cierto? De la narrativa, ¿ya? Al mismo tiempo, claro, si vemos las circunstancias físicas, ¿cierto? Geográfica, este pueblo está situado, entre comillas, en medio de la nada, o eso creían sus habitantes al principio, ya alejado de toda civilización, y acuérdense que en un momento empiezan a llegar estos gitanos, ¿cierto? Que intentan vender, ¿cierto? Muchas cosas que eran novedad para aquellos que habitaban este pueblo de Macondo, pero claro, y ahí aparece Melquiades como una figura, ¿cierto? De este mercachife, por así decirlo, que vendía esta mercancía, ¿verdad? Para obtener ganancias y todo lo demás. Macondo no existe, pero cierto, pero tiene características tropicales, por eso se le atribuye que sea como un lugar caribeño, ¿verdad? Acá de Sudamérica, ¿ya? Respecto a la familia principal de la historia, que son los Buendía, ya ustedes saben que, como decíamos, están condenados a estos 100 años de soledad, esta especie de maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta suerte de este casamiento, ¿cierto?, de Úrsula con José Arcadio, que son los fundadores, que ellos eran primos, ¿verdad? Y eso genera finalmente toda esta descendencia maldita, por así decirlo, ¿ya? Bien, claro. Y claro, en el caso también de Amaranta, también ella siente una relación incestuosa por su sobrino, entonces esta historia cíclica que se repite una constante a lo largo de la historia familiar de los Buendía. ¿Ya? Esta vez, otros años, yo hacía trabajos, ¿verdad? Les pedía trabajos sobre los árboles genealógicos de la familia, un poco para entender cómo se desarrollaron estas 7 generaciones, ¿ya? Pero más bien ahora, bueno, lo importante es como para hacer los vínculos de reconocer cuál es cuál, porque a veces como se repiten varios personajes, los nombres de los personajes, entonces se pueden entremezclar, ¿ya? Por eso es una novela que necesita tiempo para ser digerida, para ser leída, ¿ya? Bien, pero ahí lo pueden revisar, la presentación les va a quedar, así que ahí lo pueden revisar con mayor detalle, ¿ya? Respecto a algunas curiosidades, ya sintetizando, ya, bueno, dijimos que era una de las obras más importantes actualmente de la narrativa latinoamericana, ¿ya? Y que, si no me equivoco, bueno, salió como una especie de serie en Netflix, no sé si eso está así todavía, sería importante verla, ¿ya? Claro, y también porque refleja la realidad latinoamericana, ¿ya? Claro, él durante García Márquez, mientras vivió hasta el 2014, él no quería que se hiciera una película o menos una serie como se hizo ahora, ya, pero como ya está fallecido, bueno, no se está, bueno, no se respetó su palabra, entre comillas, ya, claro, porque él no quería que los lectores vieran previamente las películas o series en este caso, para no imaginarse a los personajes, sino que el lector también fuera mucho más activo, que como decía que es algo propio del mundo latinoamericano, para que ellos sí se imaginaran a los personajes, no estuvieran preconcebidos. ¿Ya? Ya mencionamos que él ganó el premio Nobel en el 82, que publicó La hojarasca, ¿cierto?, como su primera novela, y en el año de soledad en el 67, ¿ya? Y que al principio, como dato curioso, él la iba a llamar La Casa, pero después seguramente sintió que no era un título que fuera muy llamativo, qué sé yo, y que era más impactante probablemente, o más comercial, 100 años de soledad, ¿ya?
Bueno, y también en un principio la familia no quería, bueno, como a muchos escritores y artistas, la familia no quería que él fuera escritor, pero él, pese a todo, desarrolló una carrera, bueno, si bien partió por el periodismo, pero después igual siguió como escritor, porque necesitaba también tener ingresos, ¿verdad? Porque obviamente si no, no, difícil, ¿ya? Bueno, esta novela ha sido traducida a más de 30 idiomas, cada vez muchos más, se han vendido, ya probablemente porque esto es un dato ya cada vez que se va actualizando, pero muchos y muchos millones de ejemplares, ¿ya? Y le tomó alrededor de un año y medio escribir esta novela a García Márquez. De ese momento que yo les conté que en Acapulco le surgió la idea, bueno, desde ahí en adelante le tomó un año y medio llevarla a cabo. ¿Ya? Habla de estas 7 generaciones de la familia Buendía, ¿ya? Y en esta idea cíclica de la literatura y de la historia, ¿ya? Y bien, y también una de las interpretaciones que con eso cerramos ahora es sobre que hay como una visión bien mítica en relación como a la Biblia, en el sentido que la historia parte con la fundación de Macondo, que sería equivalente al Génesis de la Biblia, ¿ya? Claro, es que era con una especie de lugar paradisiaco, caribeño, ¿cierto? Y finalmente termina con la destrucción total de este pueblo y de estas distintas generaciones de los buen días, ¿verdad? Que termina con una especie de apocalipsis, por así decirlo, ¿ya? Y que eso siempre estuvo en los pergaminos de Melquiades, que viene a ser como una suerte de premonición de lo que iba a suceder. Bien, respecto a Macondo, ¿ya? Claro, como les decía, esta primera parte, este tiempo mítico, esta especie de paraíso, tenemos estos amantes que son exiliados y condenados como estos primos que terminan fundando Macondo, ¿ya? Y que después viene también la parte de la peste, esta peste como bien, que también viene a ser un elemento mágico, de realismo mágico dentro de la historia, esta peste del insomnio y del olvido que aparece presente en la novela, ¿ya? Y también los mismos pergaminos de Melquiades que vienen a ser una anunciación, como les decía, una premonición de finalmente este apocalipsis, por así decirlo, que iban a vivir, ¿cierto?, en Macondo, ¿ya? Y también después viene una parte de la historia, como hacia a la mitad más o menos de la historia, donde hay muchos temas de guerra, de verdad, conflictos políticos, ¿verdad? También está el tema de la mortajada, el tema del azúcar ahí, pero sobre todo los conflictos, ¿verdad? Armados, bélicos, ¿ya? Que tiene que ver con el coronel Aureliano Buendía en esos capítulos, ¿ya? Y finalmente, la historia termina ya, ¿cierto?, con esta inserción ya de Macondo, ya no un pueblo que estaba enajenado, separado de la realidad exterior, sino que ahora también hay mayor contacto social, cultural, económico, sobre todo económico, ¿verdad? A través, ¿verdad?, del auge bananero, que trajo mucha riqueza, ¿verdad?, para el crecimiento económico de Macondo, pero finalmente, igual de todas maneras, como estaba presagiado, terminaron en la pobreza y en la miseria. ¿Y cómo acaba el mundo? Por eso también se lo asociaba con esta imagen bíblica, con un diluvio, casi como este diluvio universal, con el último de los buen días, con el anuncio de Melquiades, ¿verdad?, en su manuscrito, que finalmente se hace realidad, y con esta destrucción de Macondo. Eso a grandes rasgos en relación a la novela. No sé si hay algo que quieran consultar o espero que le haya quedado más claro. Espero que le haya servido para aclarar y conocer un poco más de cómo surgió esta historia y comprender más bien el contexto de la novela. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? ¿Algo que no esté claro? ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Sí? Chicos, chicas. ¿No han anotado su nombre en el chat? Recuerden anotar los nombres para que quede registro de la asistencia. ¿Qué les pareció esta novela? ¿Hay algo que quisieran aportar, acotar? ¿Algo que quisieran opinar, chicos, chicas? ¿Alguna idea que quieran comentar? Ya, la evaluación ya fue subida, está disponible hasta el próximo día martes, así que espero que la puedan contestar. No está difícil, pero tienen que analizar y reflexionar sobre el libro, ¿ya? Y también, bueno, igual hay fragmentos, porque en esta evaluación de esta primera parte, porque la segunda parte sí va a ser más reflexiva, en esta parte son preguntas más bien de alternativa, son 5 preguntas alternativas que aparece un fragmento ahí, un par de fragmentos, y sí, no está difícil esta primera parte, ya, pero para que empiecen a leer el libro si todavía no lo leen, ya hace tiempo que se lo vengo anunciando, ya. Sé que es extenso, pero tienen que leerlo. Bien, y también subí una encuesta que por un curso que estoy tomando, así que si pueden responderle igual se lo agradecería, ¿ya? Bien chicos, cuídense, saludos a todos, a todas, chao, 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 chao a todos.
Chao, profe. Cuídense, Chao, profe. Chao, profe. cuídense. Chao, chao, chao. Chao, profe. Estudien igual, que cada vez les queda menos para las pruebas de transición. Chao.